Hola Juner, bienvenido a tu podcast. Si eres una persona que está de acuerdo en que la salud es importante, está interesada en aplicar cambios para mejorar y además apuesta porque este sea el momento, estás en el lugar adecuado. Soy Edgar Barrionuevo, ahora mismo doctorando en nutrición. Fundé mi primer centro de salud integrativa Pure Corpore hace ya más de 10 años y ahora también lidero Ayunízate, la primera academia de habla hispana en el mundo sobre el ayuno como herramienta para potenciar tu salud. Aquí vamos a descubrir la ciencia y las maravillas que hay detrás del ayuno y cómo este, en todas sus modalidades, tanto intermitente como prolongado, transforma y potencia nuestra salud. ¡Adelante! Recordarte que la información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Pues sí, tenlo claro, sí, tienes parásitos. En la sesión de hoy de nuestro podcast o nuestro canal de YouTube, si nos escuchas o si nos ves, hablamos con Carolina García, bioquímica, especialista en microbiota y en metabolismo y responsable del análisis de las heces del laboratorio Teletés. Ella nos va a explicar cómo estos microorganismos colonizan nuestro cuerpo, cuáles son sus maneras de entrar dentro de nuestro organismo y cómo es su manera de infectarnos, también cómo es su manera de protegernos. Todo un contenido muy interesante y que nos va a arrojar mucha luz y nos va a también a explicar muchos de los síntomas que a veces sentimos, no sabemos por qué y se deben a estos microorganismos que están dentro de nuestro cuerpo. Así que, sin más dilación, vamos a la entrevista con Carolina. Pues bien, ya estamos aquí con Carolina García. Como os decía antes, ella es bioquímica, especialista en metabolismo y microbiota. Como sabéis, hablamos muchísimo sobre la microbiota y la importancia que tiene en nuestra salud. Ella además está al frente de todo el trabajo que se hace en el laboratorio Teletés, un laboratorio de referencia en cuanto a analítica de heces, donde se hacen estudios de disbiosis y de un montón de aspectos que si estuviéramos aquí hablando de todos ellos estaríamos, no sé, un año entero sin parar. Y nada, bienvenida Carolina, ¿cómo estás? Un placer colaborar contigo y sobre todo hacer accesible esta prueba que a veces se hace muy compleja, pues a gente normal y corriente para que la pueda entender. Claro. Y sobre todo que sirva de ayuda a todos estos terapeutas que quieren conocer de nuevo esta prueba. Muy bien, perfecto. Pues y antes de empezar, que hoy vamos ¿no? a centrarnos en el tema de los parásitos, que ya veréis que os va a sorprender muchas cosas de las que no conocemos sobre ello, pero sobre ti, Carolina, que nos gustaría saber también cómo has llegado, estudias bioquímica, te especializas en esto, ¿cómo llegas a interesarte y a desarrollar todo este conocimiento? Fue más que nada por accidente. Yo mientras estaba haciendo la carrera de bioquímica había muchos artículos nuevos, muchos artículos de muchos ambientes diferentes, tanto de microbiota como de sistema inmune, como de virología, como de metabolismo, y conocí Teletest y empecé a trabajar en Teletest en un departamento totalmente diferente, en microbiología, pero microbiología de los alimentos. Y un día la doctora, que es la jefa de Teletest, me comentó un nuevo proyecto de analizar la microbiota en heces. Y yo le dije, quiero ser yo, quiero llevarlo, yo te ayudo, yo lo monto, yo estudio. Y desde ese momento pues empecé a estudiar y descubrí un mundo totalmente diferente, un mundo basado en la salud, en un diagnóstico para ayudar al paciente, no cuando está enfermo, sino para evitar que llegue a estar enfermo y para mejorar su calidad de vida. Dije, este es mi mundo. Y empecé a estudiar y sobre todo formarme con laboratorios de fuera de Europa
porque en Estados Unidos y en Australia era donde había más potencia en el tema de microbiota, porque aquí en Europa solo se enfocaba como un análisis de investigación, no como un análisis clínico. Ya. Y ya te digo, gracias a la ayuda de TLTest, pudimos, entre el equipo que teníamos en esa época, diseñar una prueba que ahora es un orgullo poder presumir de ella, sinceramente. Qué bueno. Pues sí, desde luego que algún día también te llamaremos para que hagamos un abordaje sobre la microbiota, que bueno, con todo lo que has estudiado, seguro que nos puedes ahí dar un montón de luz. Ahora, la microbiota es necesario que sea estable para evitar que haya un exceso de proliferación de patógenos, entre ellos los parásitos. Además, vosotros tenéis una prueba que es, ¿no?, el test de los 12 parásitos, súper específica, que buscáis, ¿no?, el ver cómo estos, ¿no?, microorganismos, ¿no?, están ahí y qué hacen. ¿Cómo nos puedes situar respecto a los parásitos? Porque claro, escuchamos parásitos y nos viene a la cabeza los fantasmitas esos ahí que nos están tal. ¿Qué nos puedes así Mira, para situarnos? En el tema de los parásitos lo simplificaría mucho. Es algo que siempre ha estado, pero que nunca hemos visto. Nunca hemos buscado porque no era necesario. Porque comíamos de una cierta manera y con los alimentos y la nutrición antigua que llevábamos no nos molestaba. El problema es que ahora, con tantos procesados, tantos alimentos de baja calidad y volver a comer productos ecológicos que ya no llevan tantos pesticidas, te aparece una cosa llamada parásito, que no es más que un gusanito, un microorganismo, algo que te desmonta todo tu ecosistema intestinal, que ya puede ser desde algo que no te molesta, que no te provoca ningún tipo de síntoma, pero que se come todos tus nutrientes y empiezas a adelgazar, que dices, esto lo quiero cuando quiera perder peso, quiero ese. O desde el otro contrapuesto de que de golpe y porrazo te encuentras muy cansado, muy hinchado, muy dolorido y que normalmente pensarás, es culpa del perro, el perro es el que lleva los parásitos, el perro es el que obliga a desparasitar. No. Y realmente nosotros somos unos portadores más de parásitos, de unos bichitos que no nos hacen daño, que tienen su propia funcionalidad para estimular nuestro sistema inmune, pero que en el momento en que nos olvidamos de ellos es cuando nos infectan. Y ahí es donde está realmente el problema. No que tengas o que no tengas, sino la cantidad que tienes y que tu cuerpo no es capaz de eliminarlos. Claro, porque, o sea, tenemos todos, ¿no? O sea, el tema es cómo todo el conjunto de esa, ¿no?, de esa ecología, ¿no?, de esa comunidad de microorganismos que viven en nuestros intestinos, se mantiene todo como, pues bueno, como una comunidad de vecinos que todas están, ¿no?, ahí en orden. Y a ver, estos 12 parásitos que vosotros analizáis, ¿a qué se debe? O sea, ¿son los 12 principales? Porque claro, vemos, ¿no?, las diferencias y cada vez en las analíticas y los resultados vemos que suben las giardias, depende de qué época del año, que sube la diantomeba, que sube la tal. O sea, ¿qué especial cuidado deberíamos realmente tener, ¿no? O precauciones, ¿de dónde salen? O sea, aparte, ¿es por un tema de cada uno, de cómo esté, o también por el entorno? ¿Cuáles son las cosas que pueden influirnos y afectarnos? Mira, aquí primero diferenciar dos grupos de parásitos. Realmente hay tres, pero vamos a tipificarlos en dos. Los parásitos que sirven de necesito activar sistema inmune para saber que eso es un parásito, y los gusanitos, ¿vale? Esto es muy típico. Niños, todos los niños tienen oxiuros de bebitos y es una forma natural de potenciar su sistema inmune y de saber que esos gusanitos que tienen los bebitos, los niños pequeños hasta 2, 3 años, es algo de forma natural para equilibrar tu sistema inmune y luego poder luchar contra un virus, contra una bacteria, contra lo que sea. Pero luego están los otros,
Los otros son totalmente transitorios y van dependiendo de nuestro crecimiento y del desarrollo de nuestra microbiota intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que durante un tiempo tendremos giardias, que son totalmente inocuas siempre y cuando estemos alimentándonos correctamente. El problema de la giardia es que como no comas bien o como no mastiques bien, ella lo que va a hacer es metabolizar el gluten de forma rápida, generar glutenina y gliadina y provocar una inflamación que luego te degradará las microvellosidades. Este es el problema. Pero luego hay otros parásitos que no deben estar. Y son dos grupos de los chiquititos. Son muy pequeños, pasan como si fuesen unas bacterias, pero provocan inflamación y diarrea. Y por el contrario, el otro provocan enfermedades autoinmunes, porque vuelven medio loco al sistema inmune. ¿Por qué nos interesa hoy en día? Por dos razones. Primero, porque cada vez comemos más productos ecológicos sin limpiarlos antes de comer. Primer origen de dónde vienen estos parásitos, porque vienen de la tierra. Claro. Segundo, y muy importante también, que empezamos a tener muchas enfermedades autoinmunes. Y esto viene condicionado porque nuestra microbiota, que sería una defensora del sistema inmune para evitar la autoinmunidad, está fallando porque cada vez más tiene acúmulos de estos parásitos, como puede ser o una Cyclospora cayetanensis o un Cryptosporidium, que son nombres que suenan a chino, pero que te desmontan por completo y al final acabamos teniendo una sociedad llena de hipotiroidismos, de Hashimoto o cosas de este estilo. Lo primero que siempre le digo a todo el mundo cuando me preguntan sobre parásitos es mirar con cuidado las verduras y los tubérculos, sobre todo la patata, limpiar bien la patata de la tierra. Número 2, muy importante, ya no porque bebemos agua del grifo, pero cuando bebes agua de pozo o de río, tener mucho cuidado con el agua que bebes. Claro. Y si acaso evitarlo o limpiarla previamente. Y 3, muy importante, tus animales de compañía los sacas a pasear, los llevas a correr al pipicán y sus patitas están en contacto con la tierra. Luego tú llegas a casa y haces lo que hace todo el mundo, te quitas los zapatos y tu perro o tu gatete o tu conejo o el hurón que se ha puesto ahora de llevar como mascota te va pisando por toda la casa y tú vas descalzo por casa y esos parásitos entran en contacto con tus pies y entran porque son muy pequeños. Claro. Es más, hay uno de ellos... Vía dérmica, Carolina, tienen acceso a nuestro... Strongyloides stercolaris es uno de los punteros que específicamente entra por los pies y deja como una marquita rojiza. Por tanto, cuando a algún paciente le detectamos strongyloides, siempre les decimos al terapeuta, mirarle los pies. Y luego te dice el terapeuta, es que me ha dicho que va descalza por la calle. Ciertas cosas o algo muy típico, y te digo porque yo en casa tengo un perrete y mi perro va al parque y corre y juega. Sí, entonces, claro. Tienes que tener en cuenta que de forma normal tú desparasitas el perro. Sí. ¿Por qué desparasitar al perro que vive en casa conmigo y no desparasitarme yo si también convivo con él, ¿no? Claro. Entonces, sobre todo, esos 3 orígenes de forma básica. El agua, cuando es de mala calidad, o de alta calidad, pero la coges del río sin hacer el pretratamiento previo. El tema de la alimentación, sobre todo de lo que viene de la tierra y los animales de compañía, porque a ellos no les infecta, no les hace daño. Realmente ellos son portadores asintomáticos. Luego, cuando tú te infectas y tipiquísimo, te estresas, te sube el cortisol, ahí está el parásito que te dice, hola, vengo a infectarte. Como no te acordabas de mí, vengo a desajustarte toda la microbiota. Claro, muy interesante este aspecto que has tocado así de rasquis del estrés, ¿no? Porque, claro, muchos episodios, ¿no?, aparecen cuando hay picos de estrés y esto para que lo sepamos, claro, cuando hay un pico de estrés el sistema inmunológico empieza a estar más comprometido y esto hace pues que nuestro sistema inmune asociado a mucosas esté más vulnerable y ahí el parásito esté así, ¡guau! Perfecto. Voy a por todas.
Y luego una cosa muy curiosa, que es que los parásitos tienen un ciclo de reproducción y algunos ciclos de reproducción de los parásitos se hacen en el intestino o se hacen asociados a fases lunares. Entonces, si yo me hago un análisis de parásitos en fase lunar, lo más probable es que encuentre algunos parásitos que se reproducen de forma específica en ciertas circunstancias. Vale, Claro, es de forma natural. claro. ¿Ese parásito me va a hacer daño? A mí no, porque yo como bien, me alimento bien, hago ejercicio y controlo el estrés. Y otra de las curiosidades que provocan muchos parásitos es el insomnio. No puedo dormir. No puedo dormir porque te provocan excitabilidad. Y es una de las cosas que recomiendo más cuando tenemos a algunos niños con problemas de hiperactividad que no los tienes controlados. Mira a ver si tiene gusanos, porque lo más probable es que tenga oxiuros y que nadie se los haya mirado y sean una cosa más. Que ahí, dime. Respecto a los oxiuros que decías, porque claro, en niños decimos que es normal, pequeñitos, pero claro, hay muchas, ¿sabes qué pasa? Claro, hoy en día la información es tan, ¿no?, accesible y hay, ¿no?, auténticas cosas por internet que ¿no? ¿no?, de casos que ves oxiuros de estos que son, vamos, de Gigantes. tamaños gigantes, ¿no? O sea, ¿cómo llega eso a desarrollarse? ¿Es una situación que puede llegar a complicarse de esa manera? O sea... Sí, mira, hay diferentes tipos de gusanos, de helmintos, diferentes tipos de oxiuros, y esto es lo mismo que la tenia. La tenia, una vez que te engancha e infecta tu intestino, se queda en una zona protegida por las microvellosidades. Los oxiuros son muchísimo más pequeños que las tenias. Y pasa exactamente lo mismo. Entre tanta mucosidad que genera la propia microbiota para protegerte, se esconden esos oxiuros. ¿Qué pasa? Que esos oxiuros tienen un ciclo de reproducción que implica salir fuera, desovar para luego volver a infectar. Es un ciclo continuo. ¿Qué pasa en estos pacientes? Que es que incluso hemos tenido casos de esputos de gente escupiendo con gusanos. Esto es algo tan sencillo como que se han hecho un tratamiento antiparasitario, un Lomper clásico, algo que te da el pediatra de forma rutinaria. Perfecto, se desparasitan, pero se olvidan de lavar las sábanas con agua caliente. O se olvidan de desinfectar no solo al bebé o al niño, sino a todo el círculo familiar. Entonces es algo que te reinfecta hasta que al final alguno de estos gusanos crece más de la cuenta y lo único que lo notas tú es cuando ya empiezas a tener calambres. Que cuando tienes una infección por un parásito de gran tamaño, tu cuerpo lo que hace es provocarte calambres a nivel abdominal. Entonces tú ya sabes, uy, calambres, aquí hay algo que está pasando. Y normalmente son infecciones no solo de oxiuros, sino también de helmintos chiquititos que si les das de comer todo lo que nosotros comemos y que, por desgracia, estamos comiendo en exceso de todo, al final ese gusano, tú no te lo comes, me lo como yo. Claro, Es una de las cosas que más está pasando, que ya no comemos por la necesidad de saciar nuestra hambre, comemos muchas veces por gula. Y ese es el momento en que los parásitos aprovechan para infectarnos. Y esa es la realidad de hoy. Por eso es tan importante diagnosticarlos y eliminarlos, porque a la larga te pueden hacer mucho daño, a la corta no, pero claro, si tú sigues comiendo esos alimentos, no los digieres porque no haces ejercicio, porque haces una vida sedentaria o por X razón, al final quien se lo come son o los patógenos o los parásitos. Aquí no hay punto intermedio. Y lo que dices, Carolina, de diagnosticarlo, ¿no? Porque muchas veces hacer tratamientos, ¿no?, de forma totalmente espontánea, sin saber realmente, ¿no?, ¿no?, la situación, ¿no?, que está sucediendo, pues bueno, de ahí, ¿no?, de poder hacer el tipo de analítica que hacéis vosotros, ¿no?, y tener un diagnóstico y saber realmente lo que está pasando ahí dentro. Y una vez sabemos lo que está pasando, pues empezar a hacer un abordaje ya, algún protocolo para, ¿no?, para ayudar a corregir esa situación, ¿no?
Yo aquí es que una de las cosas que más les explico a todos los terapeutas y a todos los pacientes es que no es lo mismo tener un blastocistis que una dentamoeba. Sí, las dos son amebas, las dos son pequeñitos, no pasa nada, me van a infectar más o menos. El problema es que cada uno de ellos se trata de forma diferente. Claro. Y una cosa muy importante es que hay una cosa llamada sistema inmune. Y una cosa muy importante, que yo no te voy a tratar el parásito. Yo voy a buscar la razón por la cual el parásito te está infectando. Porque me he encontrado muchos pacientes, y esto es algo que es muy importante, con enterobius, y son hombres y mujeres de más de 30 años, de más de 40 años, sin hijos, sin animales de compañía, y te dicen, es que no entiendo de dónde lo he cogido, ¿por qué me he infectado yo de esto? Y luego le haces las preguntas, trampa. ¿Tienes alguna enfermedad autoinmune? Y te dicen, ¿cómo lo sabes? Yo no soy bruja, ni mucho menos, no te he echado las cartas. Es que con la analítica, el tener un parásito, el minto, te está protegiendo de que tu enfermedad autoinmune no se agrave más. Ajá. Y es un acto de defensa, por eso es tan importante. Primero, buscar qué parásitos tengo. Y segundo, ¿por qué los tengo? Mucha gente está empezando a tener intolerancia al gluten no celíaca. ¿Por qué? Porque se están infectando con giardia. Claro. ¿Y por qué me estoy infectando con giardia? Porque es que como 7 kilos de pasta cada día. Yo, es normal. La giardia está de fiesta cada día. Ella contenta, tú a mí dame gluten que yo me alimento y soy feliz. Claro. Ahora luego me vienes, no, es que ahora estoy comiendo pasta y me hincho. Yo, ¿estás seguro que es la pasta o es el exceso de gluten que estás comiendo? Ya. Sí, está claro. Sí, es todo un campo que, bueno, gracias a todo el avance y al tipo de analítica que hacemos aquí, se hace en Teletest, donde se busca por PCR, ¿no? Sí. Esto es algo muy importante para nosotros. Nosotros somos un laboratorio de análisis clínicos inicialmente y trabajamos con microscopía. Pero ¿qué pasa con la microscopía? Que primero la muestra tiene que llegar fresca. Es decir, mínimo desde que tienes la muestra, desde que recoges la muestra. Explícanos, ahora que estás con esto, Carolina, explícanos, ya, ahora que estás con esto, cómo es el proceso al que nos está escuchando diciendo, oye, me quiero hacer este test. O sea, ¿cómo lo haces? Llegas, pides por online, sobre todo intentamos que siempre todos vayan asociados a un terapeuta que les vaya a tratar, eso es muy importante para nosotros. Pedís por internet o con vuestro terapeuta la prueba y os llega un kit a casa, un kit para recoger las heces, con guantes, con el material todo suministrado para poder recoger y con unas instrucciones específicas. No tienes que hacer ninguna dieta, ningún pretratamiento. No, recoges las heces y llamas al laboratorio o al servicio de recogida, en este caso Nacex. Nacex te lo pasa a recoger por casa. Tú nos tienes que traer la muestra, directamente la pasamos a recoger, llega al laboratorio al día siguiente y se analiza. Hay dos métodos de análisis para estos parásitos, por microscopía o por PCR. La microscopía, la muestra tiene que llegar fresca y tendría que llegar al laboratorio en unas 4 horas para ver el parásito microscópicamente y ver la forma que hace. A veces cuando la muestra llega degradada o se ha refrigerado, esas morfologías de esos parásitos se pierden y solo discriminas de que hay parásitos, pero no puedes decir si es A o B, cosa que a nivel de diagnóstico es muy importante, porque el tratamiento será diferente. Por PCR en contra, encuentro todo, vivo, muerto y lo que haya. Lo encuentro todo. Todo lo que busco. Para el PCR lo que hace es buscar el ADN específicamente de parásito que tengamos. Entonces, una vez que yo detecto ese ADN, lo entregamos de 3 formas diferentes para ayudar al terapeuta a tipificar el paciente. Primer rango, índice no significativo. He encontrado ADN, pero ese ADN no es viable y no te va a infectar. Pero, ojo, hay algo por ahí que estás eliminando de forma natural. Tu sistema inmune funciona bien. 2,
Hay parásitos en tránsito. Tu dieta no está siendo la más idónea para ti. Estás acumulando parásitos en tu organismo que no estás eliminando correctamente y en caso de que presentes síntomas, tienes que tratarlo. Y parasitosis. Presentes síntoma o no, hay que eliminar ese parásito. Porque aunque no presentes un síntoma hoy, en el momento en que tengas un pico de cortisol, los síntomas aparecerán de golpe. O en el momento en que tengas algo muy típico, un déficit de triptófano y tengas como una mini depresión, una bajada de serotonina, allí que irá el síntoma. No podrás dormir, tendrás picores. Por eso es tan importante intentar que los ensayos que se hagan, ya sea en cualquier sitio que lo hagan, por PCR, para identificar bien, porque incluso un poquito puede ser infeccioso para personas con otras patologías asociadas. Claro. Perfecto, pues os dejaremos aquí también en la descripción nuestro contacto. Como sabéis, como ha dicho Carolina, este tipo de analítica va mediada por un terapeuta. Nosotros colaboramos con Teletest y tratamos a nuestros pacientes y analizamos a nuestros pacientes desde nuestra consulta con Teletest, o sea que os dejaremos aquí el enlace para que también el enlace de Teletest para que veáis todo lo que hacen y que tengáis toda la información para los que estéis interesados en que lo miremos. Pues, oye, creo que nos ha dado aquí un máster así en media horita, pim pam, de todo rápido, lo que directo. Los parásitos. Y oye, un placer tenerte aquí contigo, Carolina. Espero que nos veamos en más ocasiones y podamos seguir hablando de tanto que hay aquí en nuestro intestino, de este órgano y este órgano de la microbiota también, ¿no? que tanto avance en los últimos años se está viendo y que creo que, no sé si coincidirás conmigo, que queda por descubrir. Queda mucho por descubrir y muchas cosas que no estamos investigando aún, como puede ser los virus. Claro. Buscamos bacterias, buscamos hongos, buscamos incluso parásitos. ¿Y los virus? Sí, está Hay claro. que seguir investigando y hay que seguir estudiando para poder ayudar lo máximo posible a esos pacientes y sobre todo para ayudarles a mejorar su calidad de vida. Genial, Carolina. Pues oye, nos vemos en la próxima. Un placer, Edgar. Que vaya muy bien. Un placer. Adiós. Adiós. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, iVoox o donde quiera que nos escuches.